Bien, damos inicio a este cuarto bimestre. En esta semana trabajamos la consigna de valores. Soy honesto cuando no soy cómplice de malos actos. En nuestra sesión del día de hoy, es más, toda la unidad, vamos a trabajar el virreinato peruano y vamos a enfocarnos ahora en el aspecto social. Hasta antes del examen trabajamos el aspecto político. ¿Lo reconoces? Vino en el examen. Francisco de Toledo. Francisco de Toledo, el virrey Toledo, cuando le tocó hacerse cargo de este virreinato, realizó visitas a diferentes lugares del Perú para conocer la realidad del lugar el cual él iba a gobernar. Es inteligente, es astuto. Él no simplemente llega y dictamina leyes, normas. Conoce la realidad para poder organizarla. Cómo viven los indígenas, cómo viven los españoles, los antiguos gobernadores, los encomenderos, cómo están viviendo. Y en base a eso, reorganizar el virreinato. Es por eso que el virrey Toledo divide a la sociedad en dos grandes repúblicas. La República de Españoles y la República de Indios. Aclaración. Tú ya sabes que el término no es indios, porque no estamos en la India. ¿Cuál debería ser el término adecuado? ¿Americanos? Ya, podría ser, pero no indios, sino indígenas. Claro, son indígenas, son nativos, son locales, autóctonos. Pero como Colón creyó haber llegado a las Indias, se le pone de denominación indios, ¿no? República de Indios. ¿Por qué hizo esto? Muy fácil. Para poder cobrar el tributo a los indios, es decir, el dinero, para controlar a estos indígenas de que no se rebelen, que no se escapen y tratar de sacar el máximo provecho de todos, para obligarlos a trabajar, para cobrarles el tributo, y ya por último, para evangelizarlos. Como los indígenas vivían de manera aislada, se los tiene que reducir, juntar a todos en un lugar, y allí a todos juntos se le enseña la doctrina católica. Porque el sacerdote no va a estar yendo pues de casa en casa enseñándole a los indígenas la religión católica. Tiene que congregarlos a todos en un solo lugar y ahí el sacerdote oficia su misa, por ejemplo. Evangelizar, controlar a la población, el trabajo que realiza la población y cobrar el tributo fueron las principales causas de por qué el virrey Toledo divide a la sociedad en dos repúblicas. Según las nuevas leyes de Indias, con lo cual se crea el virreinato, a los indígenas se les considera como personas libres y vasallos del rey de España. ¿Qué significaba que sea vasallo? Que está a disposición y merced del rey. No es esclavo. El indígena no es esclavo del rey, es su vasallo. Lo debe ayudar, debe trabajar para él, debe darle su producción, porque está trabajando en las tierras del rey. España ha conquistado esas tierras y los indígenas son vasallos del rey de España. El rey de España los va a cuidar, los va a proteger, va a velar por ellos, los va a evangelizar. O como decían los españoles en esa época, los va a civilizar, porque los consideraban incivilizados. Enfatizar en que no eran esclavos. Lamentablemente, se les va a tratar como esclavos. No el rey de España, porque el rey de España, a través de sus leyes, vela por el cuidado de estos indígenas, pero los españoles que se encontraban aquí en América son los que van a maltratar a estos nativos. Era la población más numerosa, claro, de España vino poca gente, muy poca gente. Cuando Francisco Pizarro se encuentra con Atahualpa en Cajamarca, solamente había 125 españoles. El Tahuantinsuyo tenía aproximadamente de 10 a 15 millones de habitantes. Entonces los indígenas eran la población más numerosa en el virreinato. A pesar de que eran libres, aquí en América van a ser explotados por los mismos españoles, debido a la inocencia que mostraba el indígena. Históricamente, desde los inicios de las civilizaciones aquí en América del Sur,
incluso antes de Chavín, los indígenas tenían estas características, eran muy inocentes. Por eso que los gobernantes, los sacerdotes, ya sea de Paracas, de Guanaco, Huari, los convencían y los engañaban con facilidad. Pero el indígena obedecía porque no se veía perjudicado. Tenía comida, tenía vivienda, estaba tranquilo. Pero con la llegada de los españoles, los indígenas van a mostrar su inocencia y los españoles se van a aprovechar de eso. Van a engañarlos, van a estafarlos. En un principio hubo un gran debate. No se sabía con exactitud cómo categorizar a estos indígenas. Hubo españoles que los consideraban como animales. Ellos son animales. Te comenté yo incluso que con los perros de guerra que trajeron, que solamente eran 5 al principio, había que alimentar a estos perros de guerra. Y los españoles elegían al azar a unos cuantos indígenas y los aventaban para que estos perros se alimenten y se comían a los indígenas. Luego, los religiosos, como Fray Bartolomé de las Casas, conocido como el protector de indios, va a decir, no son animales, son como niños. Su mentalidad es infantil, así que hay que cuidarlos como niños. Hay que protegerlos. El español debe protegerlo. No es un animal. Pero como son considerados niños, no pueden ser juzgados por sus actos en tribunales españoles y tampoco pueden ser testigos. Por lo tanto, si los indígenas ven un acto de corrupción, un acto de robo, un acto de asesinato, por ejemplo, no pueden atestiguar en contra o a favor de un español. Su testimonio no es válido en los juicios. Dentro de la República de Indios encontrábamos dos grupos, los indios nobles y los indios del común. Los indios nobles, este grupo estaba conformado por los descendientes de las panacas. Además, no solamente la familia del Inca, sino también pertenecían a este grupo las antiguas autoridades, el antiguo Curaca, el antiguo Apunchi, los gobernadores, seguían perteneciendo a los indios nobles. ¿Por qué? ¿Por qué le dieron todavía estos privilegios? Muy sencillo, miren. Te explico con dibujito. Vamos a dibujar acá el español. Él es un español. Y tiene que controlar a todos estos indígenas semidesnudos, que tienen sus propias costumbres, que adoran al sol. ¿Cómo hace este español, este corregidor español, para controlar a una gran población que ni siquiera hablan el mismo idioma? ¿Cómo puede hacer? En algún momento, todos estos indígenas, y más, se van a rebelar contra el español. En algún momento. Entonces, de manera estratégica, tienen que conservar a las antiguas autoridades indígenas. Ahí surge la imagen del curaca o cacique, que era indígena, pero era de clase alta, noble, para que él tenga una relación armónica, se lleve bien con el español, y este curaca controle al resto de indígenas. Es por eso que se mantuvieron los privilegios de la clase noble del Tahuantinsuyo. ¿Y cuáles eran esos privilegios? Por ejemplo, no pagaban tributo. Esos descendientes de los incas, de los gobernadores, nunca pagaron tributo ni en dinero, ni en trabajo, ni en productos. Estaban exentos de ese pago. Los indios de la nobleza tampoco van a la mitad. Es decir, no son obligados a trabajar a la fuerza, no van a la mitad. Los indios del común sí van a ir a trabajar en las minas, la mitad minera, y muchos de ellos van a morir, pero los indios nobles no.
Es su privilegio, no van a la mitad. En esta imagen podemos observar nuevamente este matrimonio. Don Martín de Loyola, español, casándose con doña, ¿qué dice acá? Beatriz, ¿puede ser? Beatriz Ñusta, princesa del Perú. Matrimonio por conveniencia, obviamente. Generalmente, estos indios de la nobleza se dedican al comercio. ¿Qué comercializaban? Por ejemplo, bebidas alcohólicas. Vino, aguardiente, eran muy demandados por la clase española y estos indígenas se dedicaban a ese comercio. Por eso que requerían de muchas mulas, muchas bestias de carga. Es decir, eran arrieros. Iban conduciendo su ganado para transportar sus productos. Y además, ellos sí recibían educación en los llamados colegios para curacas. Este es el colegio del Cusco. Aquí se les instruía a los hijos de los indios nobles. Claro, no se les enseñaba como un español, porque ya no va a gobernar, pero se les enseñaba cosas básicas, el español, la doctrina religiosa, el control de la población, un poco de administración, mucha teología, y eran instruidos acá. Era como un colegio secundario. Por último, los indios del común. Aquí se encontraba la mayor cantidad de gente, es el grupo mayoritario. Ellos lamentablemente sí tributan, están obligados a tributar. La pregunta es, ¿por qué tributan? ¿Qué dije? Los españoles han conquistado, han invadido, son dueños ahora de esta parte de América del Sur. Todo está a cargo del rey. Entonces, los indígenas son vasallos del rey. Como vasallos tienen que tributar. Es un sistema feudal. Nosotros hicimos feudalismo en Historia Universal. Entonces, el vasallo está obligado a dar o su dinero, o sus productos de sus cosechas, o su fuerza de trabajo. El español lo va a recolectar. ¿Y qué le entrega el español a cambio? Protección, cuidado, ayuda, justicia cuando haya un tipo de crimen, hurto, qué sé yo, y lo evangeliza. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, la imagen de los indígenas entregando su tributo al español. Estos indios del común sí están obligados a ir a la mita. Existe diferentes tipos de mita, pero la más perjudicial, la más importante en esta época va a ser la mita minera, es decir, el trabajo en las minas. La mita minera. Esto era por turnos. Venía el español y decía, muy bien, ustedes, 15 indígenas, les toca ir en esta oportunidad a la mina. Van a trabajar ahí por un periodo de tiempo, de un mes. Si sobreviven, regresan a su hogar. Muy pocos sobrevivían porque estas minas eran inseguras. ¿Te acuerdas cómo se llaman estas minas? ¿Qué tipo de minas son por geografía? Eran de ¿De socavón? socavón. Eso, son de socavón, son minas de socavón. Son túneles. Los indios de común estaban expuestos a las encomiendas en un principio, que ya lo hemos explicado, y se los congregó en un solo lugar, porque ellos vivían muy aislados, muy separados, y se formó un nuevo pueblo, donde vivían todos los indígenas. A ese pueblo se le llamó reducción, las reducciones de indígenas.